Hola queridos amigos, soy el maestro Eric Soham, penetrando en el conocimiento de los misterios y realidades del mundo energético y espiritual. ¿Cómo contactar a seres de luz y guías espirituales? Yo creo que esto es algo que siempre ha perseguido a la humanidad, el tratar de contactar con seres superiores. Dentro de la filosofía austera y racional de Joaquín Trincado, él decía que cuando empezaron los primeros pobladores de la Tierra, ya con cierta organización, estaban organizados en hordas, lo que hacían ellos es ver, por ejemplo, que llovía muy fuerte, que el sol era muy poderoso, que el fuego lo consumía todo, que el agua arrasaba con todo. Entonces empezaron a generar en cada uno de estos elementos a una figura que ellos podían en un momento dado contactar o dirigirse para decirle, pues ya no queremos estas calamidades. Y entonces empezaron a utilizar algunas ofrendas, algunos rituales, algunas cosas. Desde ahí es que, desde esos anales, hace millones de años, se trató de contactar a los seres superiores de una manera pues muy primitiva. Con el tiempo todo esto se ha ido refinando. Ahora tenemos más conocimiento sobre cómo es el mundo energético, qué clase de seres o qué calidades de seres existen dentro de ese mundo, que son los creadores, los grandes maestros, toda la jerarquización celestial, desde el Padre hasta nosotros, viniendo dentro de una jerarquización descendente hasta llegar al ser humano. Bueno, entonces, nosotros para poder contactar con un ser superior, con un guía, con un maestro, con un protector, ¿qué es lo que necesitamos? Lo primero que necesitamos es tener un equilibrio, tener una armonía. Porque vamos a recordar que para que nosotros podamos hacerlo, debemos de tener una vibración propicia para que esto pueda suceder. Ahora, eso es solamente un paso. Otro paso es que nosotros tengamos determinada conciencia de lo que es un guía, de lo que es un maestro, de lo que es un protector o de lo que son pues las jerarquías celestiales o jerarquías espirituales. Y no solamente eso, sino también de la parte caótica, que es la parte de oscuridad. Entonces, tanto de luz como de oscuridad, pues siempre habrá gente que quiere contactar con sus jerarcas, con sus guías o con sus protectores. Y existen de ambas partes. Pero ¿qué es lo que se hace para contactar? Evidentemente, nosotros vamos a ver cómo contactar a seres de luz. Entonces, lo primero que necesitamos tener, porque esto no funcionaría en otros ámbitos, es equilibrio. Tener un estado de conciencia de lo que vamos a hacer, para qué lo queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué nos va a servir. Entonces, si nosotros queremos contactar a un ser espiritual, nosotros todos, no importa en el nivel que nos encontremos de conciencia, siempre vamos a tener maestros, vamos a tener guías y vamos a tener protectores, de acuerdo al nivel de conciencia que tengamos, al nivel de evolución. Vamos a recordar que los anales de querer contactar con seres superiores, pues existieron en las grandes culturas como la griega, la egipcia, la maya y algunas otras grandes culturas, una forma y un sistema para contactar con seres superiores. Entonces, en Grecia, en el oráculo de Delfos, tenían ellos profetas. ¿Qué eran los profetas? Eran mujeres que prácticamente eran mediums. ¿Por qué mujeres? Porque la mujer es más receptiva, es magnética, y el hombre es eléctrico. Nosotros repelemos, la mujer atrae. Entonces es más fácil que una mujer perciba a que un hombre. Por eso vemos que todas las personas que leen cartas, o que tienen evidencia, o que tienen clariaudiencia, o que tienen algún tipo de facultad espiritual ya desarrollada, generalmente son mujeres, pero esa es la razón. Entonces, estas profetas servían para decirle a los grandes maestros, a los grandes jerarcas de los oráculos, qué era lo que estaban diciendo los seres superiores, los guías, los maestros o los protectores, que al final del cuento pues era todo un concepto de lo que tenían ellos como jerarquización y como contacto con los seres que podíamos tener a través pues de rituales y de algunas otras prácticas para poder comunicarnos con ellos y que nos pudieran decir qué era lo que teníamos que hacer y cómo teníamos que hacerlo y para qué teníamos que hacerlo. Entonces eso empezó así, con las profetas, en el oráculo de Delfos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para poder contactar con un ser de luz, con un maestro, con un guía o con un protector? Antes que nada, la asesoría de un maestro. ¿Por qué? Esto es muy importante,
Porque nosotros cuando nos dirigimos a algo, pensamos algo o mencionamos algo, vamos a recordar el poder de la palabra. El verbo tiene un poder infinito. Recuerden lo que dice en la Biblia, y el verbo fue hecho, y sin el verbo nada de lo hecho hubiese sido hecho. Recuerden del Padre que decía, hágase esto y se hacía, hágase aquello y se hacía. Entonces el verbo es el que sella, tiene un poder infinito. Si se conjunta con un poder de visualización y con un estado de conciencia propicio, equilibrado y en armonía, nosotros podemos hacer maravillas a través del decreto y de la mente. Entonces hace falta la asesoría de un maestro, porque para poder contactar con un maestro, con un ser de luz, prácticamente, ¿para qué querríamos contactar con él? Necesitamos tener alguna razón, algún objetivo. Vamos a verlo más adelante. Entonces, ya tenemos la asesoría de un maestro que nos va a decir, nos va a dar los pormenores de qué es lo que nosotros necesitamos para contactar con un maestro. Ya lo tenemos. Ahora, tenemos que protegernos antes de practicar o antes de hacer cualquier práctica. ¿Cómo se protege esto? Vamos a recordar que cuando nosotros queremos contactar con alguien, en nosotros se gesta o se produce una apertura, que es lo que pasa, por ejemplo, con la gente que juega algunos de los juegos que hay que requiere que haya una actitud medium, anímica, de mediumnidad. Entonces, cuando nosotros queremos contactar con algo, hay una apertura en nosotros, en nuestro sistema, y eso puede provocar que haya alguna energía no deseada que ande por ahí y que en algún momento dado pueda arrimarse a la persona que tiene esa apertura. Por eso es importante la asesoría de un maestro y protegerse antes de cualquier práctica. ¿Cómo se protege una práctica para que nosotros podamos intentar contactar con algún ser superior? Hay rituales que se hacen para limpiar el área, para pedir ayuda, con gente que ya tiene la capacidad y que tiene ya la experiencia para poder hacerlo. Entonces, esa es una forma. Necesitamos protegernos antes de hacer cualquier cosa. ¿Qué otra forma podemos nosotros utilizar para poder tener ese estado mental adecuado? Porque si nosotros nos sentamos, siendo pues, como cualquier persona normal, nos sentamos para ver cómo contactamos y a quién le llamo y cómo le llamo y para qué le llamo y qué va a pasar si viene y me dice qué quieres, yo qué le voy a decir. Por eso es importante saber lo que se quiere y para qué se quiere. Entonces, hay un sistema que es la meditación. La meditación lo que permite es hacer una introspección. Cuando una persona medita, borra de hecho todo el entorno y lo que hace es introvertirse hacia sí mismo y empezar a sentir su ser, su real ser. Entonces, llevarlo a un estado de armonía, a donde podríamos ya en un momento dado tener más capacidad cuando tenemos ya un silencio mental para poder dirigirnos a un ser de luz. No nos vamos a dirigir a un ser de luz en un mercado, a donde hay gritos, a donde hay ruidos, a donde hay cosas, no. Vamos a recordar que todo tiene que ver con la forma en que se va a hacer. Si queremos contactar con un ser de luz, necesitamos tener armonía y necesitamos tener equilibrio. Entonces, la meditación puede servirnos para empezar a lograrlo, y la visualización. Vamos a recordar que cuando nosotros visualizamos, generamos. Entonces lo que nosotros estamos visualizando es lo que estamos generando. Y si yo quiero, por ejemplo, contactar con un arcángel, entonces voy a poner la imagen del arcángel en cuestión en mi mente para poderlo proyectar y poder con eso generar un vínculo. Así es como se hace, generar un vínculo para que ese ser pueda venir. Pero ¿qué pasa si nosotros llamamos a algún ser y lo vamos a invocar? ¿Qué es lo que va a suceder si no tenemos una guía, si no tenemos alguien que nos protege, que nos explique qué es lo que tiene que suceder y cómo va a suceder? Entonces, dentro de la meditación existe una visualización, para eso es precisamente. Entonces, a través de un guía y a través de un estado de reposo, de un estado, cuando nosotros alteramos de nuestro estado de conciencia, de vigilia, y entramos a un estado alfa. El estado alfa, nosotros sabemos que es un estado propicio de la mente para poder percibir, y generalmente las personas que tienen algún tipo de facultad entran en estado alfa. El estado alfa es cuando se percibe más uno a sí mismo espiritualmente. Y hay una práctica que hacen generalmente todos los mediums y gente que tiene percepciones. Lo que hace es cerrar los ojos
¿Pero qué cierra los ojos? No cierra los ojos para no ver, no. Cuando nosotros cerramos los ojos para poder percibir algo, lo cierra uno y echa uno la mirada hacia arriba, hacia atrás, porque el globo ocular, cuando se mueve en esa dirección, entonces va a estimular algunos centros que nosotros tenemos de percepción. Por eso es que cuando nosotros en alguna película algo vemos un medium y lo vemos así con los ojos en blanco, no es que esté mal o que se haya ido, no. Simple y sencillamente echa su mirada hacia atrás para poder percibir de una manera más nítida. Entonces, una vez que ya se logró eso, entonces ya con la guía de alguien, entonces podemos dirigirnos ya a alguien, vamos a decir algún arcángel, a ver, tu arcángel se da el nombre, o a tu ángel de la guarda, que eso sería una de las primeras cosas. Todos tenemos un ángel de la guarda. ¿Cómo se puede contactar al ángel de la guarda? Así como estoy diciendo. Ya estamos sentados, estamos en armonía, estamos equilibrados y entonces con los ojos cerrados, evidentemente, en una meditación lo más profunda que se puede, en un estado alfa, lanzar la pregunta y decir, me dirijo a mi ángel de la guarda. Solamente, hay que especificar, solamente a ese ser de luz encargado de mi desarrollo espiritual. Y te pido, Padre bendito, a quien ustedes tengan pues, más acercamiento, más confianza, que no permitas que se acerque nadie que no sea mi ángel de la guarda. Nosotros debemos especificar, porque si damos las cosas por hecho, las cosas no se dan por hecho en el plano espiritual, ni en el mundo de la magia. Lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos, eso es tal como decimos, tal y como se entiende, así es como va a ser. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces estamos en la meditación y ya podemos entonces dirigirnos a nuestro ángel de la guarda, que es también un ser de luz, es un ser de luz encargado de nuestro desarrollo, es un ángel. Entonces ya nos dirigimos a él. Te pido a ti, a mi ángel de la guarda, solamente a mi ángel de la guarda, que me des tu nombre. Entonces van a guardar silencio mental. Y una vez que guarden silencio mental, cuando les llegue el nombre, esa es la forma de nosotros percibir. Les puede decir, por ejemplo, Jofiel, por decir algo. Entonces ya lo captamos, lo repetimos mentalmente y entonces van ustedes a lanzar otra pregunta. Si tú eres Jofiel y eres mi ángel, dame una manifestación. Generalmente cuando pedimos algún tipo de prueba o manifestación, a veces se ven como flashazos, o se ve más luz, o se siente armonía. Tiene que ser algo bueno, porque cuando tú estás en oscuridad, pues se siente horrible, o hay oscuridad y hay confusión. Todo esto, vuelvo a repetirlo, debe de ser con la asesoría de una persona que sepa. Ustedes estudien para que puedan entonces llegar a este estadio que no es muy complicado. Entonces, una vez que ya llamaron a su ángel de la guarda, les va a dar su nombre, se los confirma, entonces ya saben ustedes cómo contactar con un ser de luz. Y en ese punto ya tienen ustedes una llave que van a aprender a usar paso por paso para poder pedir siempre en armonía. Recuerden que si ustedes van a pedir algo que no sea viable dentro de un equilibrio, de una armonía en la luz, no será concedido. Pero ojo, hay seres que se hacen pasar por un ser bueno y entonces puede uno decirles cualquier cosa y lo otorgan, sí lo dan, pero ya generamos un compromiso y eso equivale a un pacto, entonces tengan mucho cuidado. Por eso debe de ser siempre bajo la guía de una persona que tenga pues, experiencia o ustedes que tengan cierto conocimiento y lo hagan con las precauciones debidas. ¿De qué otra manera se puede contactar? Hay muchas maneras de contactar, solamente con la meditación no. También existe la radiestesia. La radiestesia es un amplificador, es un péndulo prácticamente. Es un péndulo que amplifica todos los movimientos involuntarios, musculares, para nosotros poder tener una respuesta. ¿Cómo se usa la radiestesia? Pues es un péndulo, se pone una hoja de papel abajo, se pone una cruz, entonces le preguntamos a nosotros, lo detenemos con el dedo índice y pulgar, apoyando el codo para que no se mueva, los pies planos, sin cruzarlos, y la mano quieta junto a la hoja. Y entonces lanzamos la pregunta. Cuando la respuesta sea sí, ¿cómo te vas a mover? Entonces, ustedes no muevan nada, ni piensen nada, y el péndulo se va a empezar a mover. Ese es un contacto con el alma, es un cuerpo que nosotros generamos, el alma. Y entonces nos va a decir cómo es sí, cómo es no y cómo es no sé. Entonces no va a contestar nada más el péndulo, pero sí podemos nosotros pedirle a nuestro ángel de la guarda que
en un momento dado, tú eres mi ángel de la guarda, las respuestas son sí o no. ¿Estás aquí? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Empieza con A, no. Irlo recorriendo, aunque es tardado, pero nosotros podemos de esta manera y también bajo supervisión poder contactar con algún ser espiritual o con nosotros mismos, porque en realidad lo que hace el péndulo es amplificar nuestros movimientos involuntarios por el conocimiento que ya tenemos o por lo que ya sabemos. Entonces eso a través de la radiestesia. Hay otra forma, pero esto sí ya requiere de alguien con experiencia, a través de un ritual. ¿Cómo se hace un ritual? Ya hemos mencionado en algunas ocasiones que un ritual son una serie de movimientos encaminados a producir un efecto. ¿Cuál es el efecto que nosotros necesitamos aquí? Pues lo que necesitamos es contactar con un ser de luz. Entonces, el ritual lo que va a hacer es generar un ambiente propicio. Cuando se hace un ritual, ese lugar, a través del desarrollo del ritual, se llena de luz y se pide protección. Entonces, por ejemplo, siempre, en todo lo que hagamos, siempre vamos a dirigirnos en primera instancia al Padre. Te pido, Padre, que me permita hacer esto. Si con esto no daño a nadie y no esté en contra de tu voluntad, permítelo, de lo contrario, elimínalo. Para nosotros poder tener, en este sentido, una protección. Entonces, nosotros hacemos el ritual. ¿Qué es lo que lleva un ritual? Lleva los 4 elementos, necesitamos un altar, necesitamos un estado de conciencia propicio, que puede ser también un estado alfa. Aunque estén con los ojos abiertos, pueden estar en estado alfa. Entonces, nosotros vamos a seguir a través del desarrollo de un ritual los pasos que se requieren para poder contactar a un ser de luz. Y lo primero, recuerden todo, armonía, y que haya una conceptualización o un concepto ya plenamente definido dentro de ustedes de que para qué quieren hacer eso. Para que no tengan ustedes, porque a veces pedimos, no sabemos lo que estamos pidiendo y puede llegar alguien que no sea lo que nosotros estamos esperando. Entonces, a través de un ritual que debe de ejecutar una persona que esté versado en el funcionamiento de los rituales, para que entonces pueda ayudarles a contactar con un ser de luz. Una vez cuando se tiene ya el contacto con ellos, a medida que se va haciendo más contacto, cada vez se va haciendo mejor, cada vez se va haciendo más fuerte, y aparecen entonces ya los maestros, los guías y los protectores, que pueden ser lo mismo, pero tienen funciones diferentes, unos para guiar, otros para enseñar y otros para proteger. Una vez que ya hicimos la prueba con el ritual, pues también hay una parte importante. Para que sea el ritual o para que sea cualquiera de las formas que hemos mencionado, se necesita estar en un lugar adecuado para la práctica. Tiene que ser un lugar que esté limpio, que esté ordenado, que esté lleno de luz, que no sea un lugar que se ocupe para otras cosas más que para cuestiones de equilibrio, de armonía y de proyección. En este momento vamos a dejar aquí este tema: cómo contactar a los maestros, a los guías y a los protectores. Para el próximo video vamos a ver para qué sirve un guía, un maestro y un protector. Ya vimos en este video cómo podemos contactarlos, cuáles son las formas y cuál es el sistema o la dinámica o quién debe de ayudarnos para poder lograrlo. Y en el próximo veremos para qué sirve cada uno. Soy el maestro Eric Soham, penetrando en el conocimiento de los misterios y realidades del mundo energético y espiritual.